Bueno, en primer lugar, daros las gracias. La verdad es que me siento muy afortunada de estar aquí, sobre todo porque bueno, no me correspondía estar aquí, estoy de rebote. Ya os cuento por qué. Pero sobre todo porque este encuentro para mí está siendo un descubrimiento. Un descubrimiento a nivel humano, personal y también profesional. Y eso hay que decirlo y agradecerlo. Además, un descubrimiento como tienen que ser los descubrimientos, que lo que te tienen que hacer es impulsar a seguir buscando, ¿no? Entonces aquí, tanto por las intervenciones de mis compañeros como por la de la bibliotecaria, los maestros, para mí ha sido, la verdad, muy reconfortante y con ganas de seguir buscando, ¿no? Os decía que estoy un poco de rebote porque para hablar del catálogo infantil de libros del Zorro Rojo, de nuestro proyecto, de nuestra identidad, quizá no soy la más adecuada, ¿no? Porque yo solamente soy la editora del catálogo infantil y llevo unos 6 años trabajando para Zorro Rojo. Quizá la mejor persona habría sido mi director editorial, que es Fernando Diego García, o incluso nuestro director de arte, su socio, Sebastián Schnetzer. Ellos fundaron Libros del Zorro Rojo en el año 2004. Ya van por casi 18 años, ¿no? Sí. Y lo fundaron en Barcelona, aunque ambos son argentinos, son de Buenos Aires. Y la fundaron en principio con la intención de rescatar, de actualizar algunos clásicos de la literatura. En Libros del Zorro Rojo, bueno, hay algo que nos define, yo creo, es la estética. Espero que también la coherencia en nuestro catálogo. De eso los grandes responsables son Fernando, que es el capitán del barco, y Sebastián, que es el responsable de cada página que sale de nuestra editorial. Pasa por sus manos. Es un gran artista y un gran diseñador. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Bueno, el texto. Digamos que yo soy la persona responsable de cada palabra escrita. Dicen que detrás de cada editor hay un escritor o un ilustrador frustrado. Es posible, no lo sé. Lo que sí hay es una persona apasionada. Y en mi caso, esa pasión es por la palabra escrita. Yo comencé en Zorro Rojo, como digo, hace unos 6 años, pero vengo del mundo editorial desde hace casi 30. Comencé mi andadura como escritora, como periodista, luego trabajé en revistas especializadas, revistas culturales. De ahí pasé a grandes grupos editoriales como Scholastic, o también he trabajado para Penguin Random House, Mondadori. Y cuando yo me encontré con Zorro, estaba en un momento de receso, digamos que estaba tomándome un descanso, estaba desintoxicándome, pero no de drogas, sino del mundo editorial. Necesitaba un descanso y entonces me dediqué a la escritura y estuve haciendo un máster en fomento de la lectura y la escritura. Durante ese tiempo me di cuenta de que la escritura, que siempre me había acompañado, de alguna manera, a mí en este caso me pasaba lo contrario. Cuando yo me ponía a escribir no podía dejar de escuchar a la editora que había en mí. Y es horrible intentar, es decir, escribir. Es como una especie de autocensura, es como, no me dejaba en paz. Y bueno, y sobre todo tenía problemas con la editora, que era mi editora, ¿no?, de turno, que era como si siempre intentara, pues eso, sobreponerme a su trabajo. Entonces, en mi caso, realmente el editor puede más que el escritor. Es posible que hasta ahora está ganando. ¿Cómo aprovecho esto en mi trabajo diario? Bueno, pues intento que los libros que salen de mis manos o de nuestras manos, que están en nuestro catálogo, tengan una alta calidad literaria. Lo intento por todos los medios. Es decir, yo soy
intento ser muy exigente con los textos. Es cierto que nosotros prácticamente no publicamos autores nobles. En nuestro catálogo están autores como Cortázar, Neruda, Gioconda Belli, Emma Reyes, la autora colombiana. Nosotros generalmente tenemos una línea, un catálogo infantil y un catálogo adulto, aunque realmente si algo nos define es que los límites, las fronteras entre ambos catálogos no son claras. Y es así. No creemos que los libros, y en particular el libro ilustrado o el libro álbum, que nosotros hacemos un poco de todo, libro álbum, libro ilustrado, no ficción, poesía, es un catálogo en cuanto a géneros bastante amplio. Nosotros no pensamos que realmente al lector haya que tabularlo en edades. Sí es cierto que cada libro puede ser una experiencia diferente según el lector y una igualmente enriquecedora. Pero sí que tenemos un catálogo adulto, adulto juvenil y adulto, y un catálogo infantil. Y dentro de ambos catálogos hay proyectos que desarrollamos nosotros, son proyectos propios de creación, y hay una serie de títulos, bastantes también, cada vez más tengo que decir, que compramos derechos. Vamos a las ferias o nos llegan proyectos a través de agentes y demás y compramos derechos. La proporción es un poco desigual, depende del año, depende de los proyectos que llevan. Cada proyecto propio, aquí hay editores que lo saben, ilustradores sobre todo que lo saben, un proyecto propio puede llevarte años. Es decir, yo quiero comenzar con un proyecto propio, un libro del que me siento muy orgullosa y que hay un aforismo zen, a mí me gusta mucho la filosofía zen, aunque ella ha dicho que soy muy nerviosa, en realidad me encanta la tranquilidad, el silencio, y me gusta mucho la filosofía zen. Y hay un aforismo que a mí me encanta, que dice: quien camina en la niebla se moja. Yo voy a caminar en la niebla y voy a hacerlo con las palabras de Ana María Matute, un poco como un homenaje también a Cantabria, que para mí ha sido también otro descubrimiento como paisaje, muy alejada. Y encontré anoche mismo, la verdad, no creáis que lo tenía tan pensado, encontré una frase mientras repasaba y metía en situación del discurso de Ana María Matute. Este es un libro, no sé cómo llamarlo, un proyecto editorial, un libro, una joya. Se titula En el bosque. En el bosque es el título del discurso de entrada de Ana María Matute en la Real Academia Española. Y en este discurso dice así: vamos a caminar por la niebla para mojarnos. Porque el bosque era el lugar al que me gustaba escapar en mi niñez y durante mi adolescencia. Aquel era mi lugar. Allí aprendí que la oscuridad brilla, más aún, resplandece, que los vuelos de los pájaros escriben en el aire antiquísimas palabras de donde han brotado todos los libros del mundo, que existen rumores y sonidos totalmente desconocidos por los humanos, que existe el canto del bosque entero donde residen infinidad de historias que jamás se han escrito y acaso nunca se escribirán. Todas esas voces, esas palabras sin oírse se conocen en el balanceo de las altas ramas, en la profundidad de las raíces, que buscan el corazón del mundo. Allí presentí y descubrí, minuto a minuto, la existencia de innumerables vidas invisibles, el rumor de sus secretos, comunicándose de hoja en hoja, de tallo en tallo, de gota en gota. No lo voy a leer todo porque... Así es un poco, ¿no? El bosque en el que encontramos las historias. ¿Cuáles son las historias que definen nuestro catálogo? ¿Por qué le he dado el título a esta charla, El arte de editar? En realidad, la literatura es un arte. Nosotros pensamos que la sensibilización artística de los lectores es tan importante y de hecho es imprescindible. Nosotros creemos que la lectura debe estar asociada a un placer, a unos logros. Y además creemos también que la calidad es un instrumento de persuasión, un instrumento de convicción para el lector.
Entonces, ¿cómo hago con esto, no? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cuáles son los libros que conforman nuestro catálogo? Autores improbables. Tenemos una colección que se titula Libros de Cordel, en el que hemos rescatado algunos de los autores que supuestamente son autores para adultos, ¿no? Desde Cortázar, Galeano, Neruda, como decía Gioconda Belli. No sé, ¿es razonable pensar, por ejemplo, que un autor que ha sido capaz de escribir las instrucciones para subir una escalera, o para matar hormigas en Roma, o para llorar, es un autor que no puede o no debe estar al alcance de los niños? No creemos que sea razonable pensar eso, porque Cortázar juega, ríe, crea textos que parecen destinados a ahoradar toda clasificación, y también porque una clasificación que es la que se empeña en ponerle edad a los lectores. El discurso del oso, ilustrado por Emilio Urberbaga, fue uno de nuestros primeros títulos en la colección de libros de Cordel de autores latinoamericanos, que ha ido creciendo con el tiempo. El virtuosismo gráfico. Aquí he seleccionado uno de mis autores preferidos, que es Turkowski, Einar Turkowski. Nosotros estamos publicando toda su obra. De hecho, este año vamos, con un poquito de suerte, el 22 publicaremos uno de su último libro hasta ahora. El virtuosismo, la estética del detalle, la minuciosidad, el virtuosismo en el dibujo. En estas escenas conviven el realismo, la representación simbólica, que hasta ahora se habían mostrado como antagónicas. Turkowski trabaja con lápiz, trabaja a tamaño real, es decir, todo está hecho con lápiz, no hay nada de Photoshop, no hay tinta negra, todo está hecho con un lápiz de pizarra, de carbón. Va un poco más allá de la interpretación visual, ya que obliga a detenerse, a contemplar de manera activa la imagen y a buscar esos detalles. Digamos que Turkowski crea un universo ficcional donde las formas, los seres y el tiempo se conforman según sus reglas. Es una forma de construir una metáfora en la atmósfera, que es muy particular, y en la que el lector se sumerge quizá casi de forma espontánea. Libros integradores. El libro negro de los colores es un libro que es una obra singular, es una obra para la percepción de los colores, está ilustrado en relieve. A ver si tengo alguna más. Está ilustrado en relieve, en realidad es para que el lector, no es un libro para niños ciegos, sino es un libro para los lectores sean capaces de sentir cómo sienten un niño ciego, ¿no? Cómo percibe los colores. Es una obra que de alguna manera, y además es un tema que nos interesa mucho, ensancha horizontes, ¿no? Complejiza, enriquece nuestra percepción del mundo y también integra en el relato a personas con alguna discapacidad. Hemos publicado también dentro de esta línea, no es a propósito, estos son libros que te encuentras o llegan a tus manos y los publicas porque son coherentes con tu catálogo y porque tienen algo especial. Tenemos un libro que se llama Mil orejas, que es un poema sobre las personas con problemas de audición. Luego hay un libro por aquí que se titula Hablo como el río. En realidad es un libro de Sidney Smith, que es un autor de la casa. Él publicó también Camino de Flores, también hemos publicado de él Perdido en la ciudad. Pero dio la casualidad de que este libro, Hablo como el río, relata la historia de un niño que tenía un problema con tartamudez. Un problema de tartamudez. Entonces, el autor nos cuenta su experiencia a través de la metáfora, ¿no? Y son libros que nos interesan, pero por ese propósito de abrir horizontes, ¿no? De integrar a todos en un relato. Libros desafiantes. Yo espero que esto no cambie y que Sorro siempre la gente sepa que nos vamos a pasar un poco de la línea.
nos encantan desafiar. Creemos que el lector, aparte de ese placer que he dicho al principio, también hay que provocarle una reflexión, que hacerle conmoverse, ¿no?, en la silla, decir, ¿qué es esto?, ¿no? Este libro, ¿Qué hacen las niñas?, ¿Qué hacen los niños?, de Nikolaus Heidelberg. En estos libros, cada doble página abre al lector una habitación prohibida. La intimidad de los niños, esa habitación es la intimidad de los niños, su subconsciente, malvado. Niños y niñas sin padres que interaccionan con un mundo real, su rutina. La ambigüedad, lo extraño, los elementos perturbadores asaltan al lector desde las ilustraciones. Es un libro que calla más de lo que dice y en el que se propone un juego sin control en el que el lector puede experimentar la libertad con todos sus riesgos. Dentro de esta línea de libros desafiantes, no sé si desafiantes, tanto desafiantes como provocadores, hemos publicado recientemente La anarquía explicada a los niños, que curiosamente lo hemos publicado en los libreros nunca saben dónde colocarlo, porque es un libro publicado en el catálogo de adultos, que se titula así, La anarquía explicada a los niños. Pensábamos que no lo íbamos a comer. Es además al mismo tiempo es un rescate de una edición de los años 30, con una técnica especial de ilustración. Pues es uno de nuestros bestsellers. Es uno de los libros que más hemos vendido el año pasado, dentro de lo que es la línea Zorro, ¿eh? Tampoco penséis ahí que llevamos 10 ediciones, pero sí que la verdad nos están dando muchas alegrías. Y en esta línea también hemos publicado La cartilla escolar antifascista, la línea de la rescate de publicaciones antiguas un poco provocadoras, desafiantes, o al menos que ponen sobre la mesa temas que creemos que son controvertidos y se deben discutir, ¿no? Libros inconformistas. Bueno, aquí tenemos a Jacques Prévert. Es un libro que cuenta relatos engañosos sobre la brutal historia de la humanidad. Como en otras obras de Prévert, en este su primer libro para niños, escrito en 1949, cuando todavía Francia tenía una muy fuerte presencia en Argelia y en los países de África, en este libro abunda la crítica, los dobles sentidos, usa la ironía, el sarcasmo para manifestar su inconformismo y se pone de alguna manera al lado de los más débiles. Es un libro que maneja perfectamente la sátira y el humor negro. Son relatos un poco que no te dejan indiferente. Y en realidad lo que nos interesa sobre todo es que abrir debates, para que intercambiamos opiniones con los lectores. Clásicos sin edulcorantes. Ya os decía que desde el comienzo hemos publicado muchos autores clásicos, nos interesa actualizarlos, pero sobre todo nos interesa confrontarlos con la lectura que hacen de ellos algunos artistas contemporáneos, ¿no? Pensamos que, bueno, como decía, creo que era Italo Calvino, por algún lado apuntado, decía, los clásicos no se leen por deber, porque debas leerlo, se leen solamente por amor. Y además nunca se leen, se releen. Nosotros nos interesaba esa relectura de los clásicos a través de grandes artistas y bueno, pues tenemos Hansel y Gretel, también tenemos todos los cuentos de clásicos, también estoy hablando de Kafka, de Hamlet, que ahora hemos publicado Romeo y Julieta, Peter Pan, El Señor de las Moscas, La Isla del Tesoro. Hay muchos clásicos juveniles y clásicos de la literatura oral, la literatura tradicional, que están en nuestro catálogo, y siempre tratamos, os tengo que decir también que nunca hacemos adaptaciones, jamás. Y además solemos, no compramos traducciones, traducimos nosotros mismos, es decir, encargamos una nueva traducción, salvo que, como en el caso, por ejemplo, de Andersen, que ya hay un traductor muy bueno, Bernardo, no me acuerdo ahora del nombre, pues en esos casos, si ya es muy bueno, insuperable, pues intentamos hacernos con la mejor traducción. El año pasado, por ejemplo, publicamos los cuentos rusos de Vladimir Afanasiev, ilustrado por Bilikin, y encargamos toda la traducción desde el ruso, desde cero. Fue un trabajo apasionante, la verdad. Clásicos.
Ah, esto diréis, ¿qué ha pasado aquí? La ilustración transgresora es tan transgresora que se salió del PowerPoint. Si tenéis oportunidad de verlo, no he conseguido ponerlo. Me di cuenta cuando ya era demasiado tarde, así que ilustración transgresora, que no existe, no, se desaparece. Pero bueno, seguimos con libros innovadores. Ese libro de la ilustración transgresora es de Ataca, otro de los ilustradores que realmente intentamos seguir. Cuando nos gusta un ilustrador, nos gusta serle fiel también como editorial, ¿no? A veces no siempre se puede porque a los ilustradores les gusta experimentar y a veces hacen cosas que encajan y otras cosas no. Una cosa, aprovecho para decir, porque yo sí que participo en la selección de los libros que aparecen, que se publican en mi catálogo, porque nosotros somos como un equipo, ¿no? Es decir, nadie toma las decisiones unánimemente, lo decidimos un poco entre todos, ¿no? Y cuando digo entre todos, digo la chica que lleva producción, la chica que lleva promoción, mi coordinadora editorial, el editor, algún asesor, es decir, intercambiamos, charlamos, conversamos sobre los libros, los títulos que vemos y demás. Luego las decisiones se toman en un más pequeño comité, los que somos los tres editores, ¿no? Pero yo siempre lo que hago es a mí me gusta poner el libro como he hecho ahora, ¿no? Me gusta poner el libro al lado de mi familia, de libros, porque son mi familia. Los pongo y veo qué tal, cómo se relacionan, si dialogan entre ellos. Porque los libros dialogan entre sí. Entonces, bueno, es una forma de tomar decisiones. Además, como cada vez se publica más, cada vez hay más y mejores ilustradores, a veces es muy difícil tomar decisiones, ¿no? O saber qué es lo que realmente está dentro de tu línea editorial, lo que te distingue. Ya lo tienes como medio asumido, es difícil de explicar, pero yo lo hago así, ¿no? A veces. Innovadores. Estos son unos libros, nosotros estamos haciendo, y ahora cada vez más, porque nos interesa mucho lo que es el mundo de los libros de no ficción, los libros de conocimiento. Hemos ido metiendo poco a poco. Este es uno de nuestros más exitosos libros, El bestiario, el herbario, los libros de Adrián Barman. En ellos, digamos que se supera lo anecdótico, ¿no? Ofrece una visión de la fauna poco común, tienen humor. Introduce y combina los seres legendarios con animales mitológicos y otros que existen, ¿no? Y con especies extintas, no sé, nos parece que sorprende, lo cual me interesa, que deleita, también me interesa, y luego, bueno, pues que tiene una sensibilidad distinta, fuera de lo común. Eso es lo que hace que esté en nuestro catálogo. Bestiario, herbario. Alegóricos. El Ola Azul es un libro que yo descubrí en Bolonia, paseándome como se descubren las cosas, paseando por los pasillos y mirando los estantes de los otros editores y demás. Estaba en coreano, evidentemente no tenía ni idea de lo que significaba el título, pero al abrirlo me di cuenta de que era muy especial. Es un libro que está ilustrado solamente en 2 colores o en 3, blanco, negro y azul. Cada color tiene una simbología. El azul solo se reserva prácticamente para lo que es el caballo, es la historia. Bueno, estoy tentada a contarlo porque es uno de mis preferidos para contarlo con los niños. Es un libro que adoro. Y dentro tiene un homenaje a cuando lo abrí, encontré que había un homenaje al Guernica, que no está aquí, pero como el libro está por ahí, luego lo veis. Me pareció muy, muy especial, ¿no? Es un libro que habla de la paz, quisiera un homenaje al Guernica y que me cayera en las manos. Así que un poco fue esto. ¿Qué deciros de este libro? Bueno, pues creo que está construido con sencillez, pero también con intensidad, como son los cuentos de hadas. Es un relato que utiliza la metáfora y es algo que me interesa muchísimo desde la ilustración. Convierte la línea
El dibujo lo convierte en fuerza, en tensión, y utiliza para ello el simbolismo del color. Es un libro para hablar de la paz, de la responsabilidad que cada uno tiene sobre su propio destino y bueno, lo que me gustó especialmente fue el final, que dice, en el que el autor nos insta a despertar el caballo azul que duerme en el fondo de nuestros corazones. Bueno, también tengo que decir que yo tengo debilidad por los caballos, así que este libro lo traduje yo. Pues, ¿cómo decido qué libros traduzco yo? Bueno, pues en realidad traduzco de bastantes lenguas, tengo esa suerte. No las hablo, pero las traduzco, porque es así. Pero lo decido un poco en función de la historia, ¿no? Cuando pienso que puedo encontrar ese... lo que decía, no sé quién lo decía, ¿no? Cuando te llega al corazón y puedo aportar algo más, ¿no? Es decir, puedo encontrarme con ese autor. En este caso era una historia que me interesaba por el mundo del caballo, me interesaba por el mundo de la alegoría, me interesaba por el mundo de la metáfora, tiene mucha poesía y me gustaba también por la leyenda, por lo que tenía de leyenda. En realidad es una leyenda antigua, reescrita, del Kerkus Clan, ¿cómo se llamaba? Aquel emperador. Gengis Khan, ese, Gengis Khan. A veces tengo que atarme las manos para no reescribir los textos. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora no he tenido ninguna queja. De hecho, algunos autores incluso me han llamado y me han dicho: qué bien, ¿cómo has encontrado el título para este libro? Ya cuando aparezca algún ejemplo ya os lo diré. Otras veces prefiero que alguien, sé que no voy a poder impedir inmiscuirme en el texto, y entonces lo doy fuera para que sea más yo dedicarme solamente a lo que es la parte de edición, ¿no? De corrección. Salvaje. Bueno, este es el libro responsable de que yo esté en Zorro Rojo. Cuando mi hija tenía unos 5 años, una cosa así, aprendió en el colegio una técnica para transmitir ilustraciones a las camisetas. Y la primera camiseta que se hizo fue la portada de Salvaje. Entonces, y ella iba con su camiseta de Salvaje. Y en una de las ocasiones en que fui a Bolonia, cuando estaba yo en esa fase de escritura y de fomento de la lectura y retirada del mundo editorial, fui a Bolonia, que fue quizá el mejor viaje a Bolonia que he hecho, porque fui simplemente por placer. Y me invitaron a una cena en la que conocí a Fernando. Y me acerqué a él para contarle la historia. Y dije: ¿sabes que yo tenemos camisetas en casa cuando estamos así como rebelde, nos ponemos la camiseta con la cara de Salvaje y tal? Y así fue como conocí a Fernando, hablando de él sobre Salvaje, y me dijo, y le expliqué que era de Córdoba y demás, y me dijo: oye, nosotros queremos ir a la Feria del Libro de Córdoba. Y dije: pues nada, cuando vayas me llamas, para que veáis que a veces las cosas, ¿no?, pasan un poco... Bueno, yo no creo que nada sea fortuito, por casualidad, ¿no? Todo tiene un porqué. De hecho, a partir de aquello empecé a trabajar como traductora, luego como editora externa, y a los 4 o 5 meses de trabajar con ellos me tiro los tejos para ser la editora. No tenía pensado contarlo, pero ya que ha salido, pues lo cuento. Todos conocéis a Salvaje, ¿verdad? Es uno de nuestros clásicos. La metáfora de la niña que se rebela contra los formalismos y la vida familiar ordenada. Ese mundo presuntamente civilizado, ¿no? Otro también de nuestros libros emblemáticos es Finn Herman. Ahí quizá lo que yo destacaría, he puesto irónicos. Creo que la ironía es un poco eso, ¿no? Es mostrar totalmente lo contrario, ¿no?, de lo que se espera, es el contraste. Finn Herman para mí habla de los peligros de la sobreprotección de los padres, algo que está completamente, y que ahora cada vez más, ¿no?, está ahí.
Sin embargo, os tengo que decir que me han llegado a llamar, a escribir profesoras no, mentira, una madre me llegó a escribir para decirme, ¿cómo una editorial como vosotros publicáis un libro como este? Un libro que puede dañar la sensibilidad del niño, porque hay una escena en la que el cocodrilo, bueno, sabéis, es la mascota de esta señora tan refinada y tan sofisticada. El cocodrilo se va comiendo a todos los personajes que aparecen, que ella va saludando mientras van a comprar un filete de carne. Y uno de los personajes a los que se come es un niño. Y el texto evidentemente no lo dice porque este es un álbum de libro, es un álbum para estudiar, es decir, la relación texto e imagen, como el niño va mirando el padre le va contando el cuento y el niño está entendiendo exactamente lo contrario de lo que dice el texto, lo que está pasando en las imágenes, está dando cuenta de que el cocodrilo se está poniendo las botas, aparte que el cocodrilo va creciendo, hasta que en medio del libro tuvimos que hacer hay un desplegable porque ya no te cabe el cocodrilo, ¿no? Bueno, pues se come en un momento dado al niño y entonces a la madre le parecía brutal que apareciera eso en una historia infantil, ¿no? Así, tan gratuitamente, ¿no? Al final nos pusimos de acuerdo, estuvimos hablando mucho tiempo sobre lo adecuado y lo no adecuado para la infancia, intenté explicárselo de la mejor manera posible y creo que la convencí. Pero necesitamos monstruos en los libros, tiene que haber dragones, tienen que haber monstruos, porque hay muchos monstruos en este mundo real, ¿no? Y los niños, la literatura, si algo tiene que hacer es prepararnos para la vida, ¿no? Así que nada. Bueno, como os digo, al final el protagonista ya no parece un cocodrilo, sino más bien como un dragón, un monstruo, ¿no? Ya no se trata de ese animalito que estaba en el plano fantástico, ¿no? Sino, digamos que creemos que esa exageración que existe en la ilustración, ¿no? A convertir el cocodrilo acaba convertido casi en un dragón. Esa exageración es lo que hace que el relato, que el niño entienda lo que está pasando, ¿no? Es lo que, al ser tan tremebundo, ¿no? Es lo que hace que el niño entienda la metáfora, que entienda la exageración, que entienda el chiste, que entienda lo que le están contando. El epílogo de la ilustradora es la mejor forma de atenuar y de comprender este relato. Y un relato que va más que dirigido a los niños, va dirigido a los adultos. Esa no clasificación, ¿no? Esa no definición de las fronteras que tanto nos gusta. Ese es el niño de la lengua, es al que se lo come, si yo hasta yo me lo comería, ¿no? Libros provocadores. Bueno, este es un libro que encontró Fernando en una feria en Lima, aunque el autor es Andrea Antinori, es un ilustrador maravilloso de Italia. Está haciendo cosas muy, muy interesantes, súper joven. Y este libro se lo encontró y me lo mandó Fernando y me dijo, Estrella, échale un vistazo a ver qué te parece. Bueno, yo estudio con las monjas, como muchos, ¿no? Y yo digo, ¿por qué me han mandado este libro para que yo lo opine? Mándaselo a Sebastián. No, opina tú. La entrada de Cristo en Bruselas es un álbum que está inspirado en una pintura homónima del siglo XIX. Es una pintura que se titula así, La entrada de Cristo en Bruselas, de 1889. Es una obra de James Ensor, un pintor belga que era precursor del expresionismo en el siglo XX. Y fue muy famoso por su espíritu vanguardista y también por su afán provocador. Entonces, a partir de este cuadro de Ensor, Antinori recrea toda la historia anterior al cuadro. Es decir, el cuadro muestra la entrada de Cristo en Bruselas, ahí no está. Y entonces Antinori, a través de su relato, va recreando en este libro el contexto previo a la entrada, con una lectura visual cargada de ironía de un cuadro que a su vez es una caricatura de la hipocresía y los convencionalismos sociales. Es una estimulante obra para introducir el arte de vanguardia a comienzos del siglo XX, el expresionismo, el surrealismo, pero además me parece que es una ingeniosa respuesta, de entre todas las posibles, a algunas de las posibles preguntas, cuestiones que plantea la obra de James Ensor que plantea la obra de James Ensor. ¿Qué habría pasado? Sería una de las preguntas, por ejemplo, yo me lo imagino.
¿Qué habría pasado si Cristo hubiese entrado en una ciudad europea realmente a finales del siglo XIX? Bueno, nos lo hemos comido con patatas el libro, como podéis imaginar. Pero estoy muy orgullosa de que este libro esté en mi catálogo. Ya está. Es muy especial, vale la pena mirarlo con detenimiento. Romance es un libro arriesgado. Es un libro arriesgado, bueno, porque nos cuenta una historia de un niño, de todo lo que va pasándole en su camino desde la escuela a casa. Blex Bolex es otro de nuestros autores de catálogo, es decir, nos encanta sus propuestas, cada vez hace un libro diferente. En este caso, por ejemplo, vemos que viaje tras viaje se van descubriendo cada vez más detalles en el mundo. Al principio muy pequeño, pero luego esos detalles se van volviendo imprevisibles. Al principio es algo muy normal, ¿no? Lo que se va encontrando. Luego cada vez se resulta inmanejable, ¿no? Nos interesa la estructura de las secuencias, el misterio, la aventura, el peligro, los prodigios. Todo eso está en un libro en el que solamente tienes una imagen y una palabra. 1001 historias, ¿no? Blex Bolex se complementa a la perfección con una estructura narrativa que para mí es sumamente innovadora. Está basada en palabras simples y en su inversión o desaparición momentánea. De alguna manera, este libro lo que hace es que permiten a los niños disfrutar de una historia cargada de intensidad, pero que realmente la construyen ellos a través de las palabras. Porque hay una cosa que me ha acordado ahora al decir esto, que pensaba cuando estaba escuchando a Pep. Los libros silenciosos, nosotros tenemos muchos. Uno de nuestros libros silenciosos más famosos, libros silenciosos, libros sin palabras. Nosotros tenemos muchos, a mí me gustan mucho y me he encontrado, han llegado a mis manos pues Camino de Flores, Amigos, Ladrón de Gallinas, El Intruso, tengo, ¿qué más? Migrantes, que no sé si lo conocéis, es un libro que ya llevamos, yo qué sé, 30 ediciones en diferentes lenguas, 30 lenguas. Un libro sin palabras que ya se ha vendido a 30 lenguas. En realidad solo es la palabra milen. Sí, es así. Y es un libro maravilloso, es un libro de Isa Watanabe, una ilustradora peruana. En realidad es su segundo libro. Este libro, ¿cómo me llegó? Bueno, pues este libro vimos las ilustraciones en una exposición de ilustraciones, en la exposición de Bolonia. Vimos 2 o 3 ilustraciones, contactamos con ella, le dijimos que nos interesaba y que si quería hacer un libro, nosotros nos gustaba muchísimo. Y es un libro, un proyecto propio, aunque partía ya de una idea de la ilustradora, es decir, no es algo que nosotros hemos encargado, sino que nosotros hemos asumido, pero es un libro que hemos construido juntos, que yo he visto crecer, ¿no? De hecho, yo era la que tenía que decirle a Isa, por favor, estamos hablando de migración, llegará un momento, tienen que atravesar montones de penurias, no pueden llegar todos, nunca llegan todos. Tienes que matar a uno. No, Estrella, no puedo. No. ¿Sabes? En estos casos a veces el editor es el que tiene que hacer de malo de la película. Bueno, casi siempre tiene que hacer de malo de la película. Es el que tiene que decir, no podemos hacer el libro de 50 páginas, tiene que ser de 36 o múltiplo de 8. O el que tiene que decir, estaría bien si quieres que intentemos hacer una coedición o vender derechos en Frankfurt, que lo acabes en septiembre en lugar de en noviembre. Nada, ese detalle. O cosas así, ¿no? En el caso de Isa es una persona con una sensibilidad muy especial, hoy no toca, pero un día sería interesante que conocierais toda la historia de este libro. Este libro tiene una historia detrás muy interesante, fascinante realmente. Como digo, es una persona muy especial, con muchísima sensibilidad. Ella trabaja en lápices de colores, con lápices de colores, imaginaros. Los fondos son
acuerdo, yo he visto los originales, los fondos son puestos creo que en digital, pero todo lo que son los personajes están hechos a manos con lápices de colores, en general la intensidad, ¿no? Aunque siempre pensamos que podría ser un libro silencioso, nunca estuvimos seguros hasta el final, precisamente porque la intensidad de las escenas es tal que era imposible encontrar palabras que le hicieran justicia, ¿no? Y además, ¿qué decir? ¿No? Nos parecía que este era un libro que lo que tenía que provocar era una reflexión y también provocar un diálogo, un debate sobre el tema. Es un libro que asombrosamente lo hemos leído sobre todo cuando estuvo Isa Watanabe haciendo una gira de promoción aquí en España. Hicimos cuentacuentos en librerías, talleres, con encuentros con la autora, en la que ella contaba y se entiende perfectamente. Los niños entienden, interpretan, sabemos todos por qué son animales y no personas las que protagonizan esta historia, porque en unas ocasiones están vestidos y en esta, por ejemplo, imagen en el centro del libro aparece desnudo. Cada uno interpretaba lo que veía, ¿no? Y no me acuerdo qué iba a decir, pero... lo de las palabras, que bueno, al final estuvimos de acuerdo que tenía que ser un libro silencioso, pero para mí era muy importante, y conseguí convencerla, de que al final, en la contraportada del libro, aparecieran las palabras que necesitamos para hablar de migración. Y hay palabras que son imprescindibles, como por ejemplo hambre, miedo, éxodo, campos, niños, niñas, huérfanos, pateras, rescates, ahogados, fronteras, Pacto Mundial sobre Migración, Derechos Humanos, silencio. Entonces, ¿las palabras en los libros silenciosos están o no están? Las palabras están ahí. Tú las escuchas cuando ves una imagen. Y a veces, como están tan fuertes gritando, no tiene que estar la palabra escrita, porque ya está la palabra, la voz. Seguimos un poquito. ¿Cómo voy? Tú me vas, voy fatal, ¿no? Vale, gracias. Bueno, ahora me voy a ir más deprisa. Ahora viene lo lúdico y comprometido. Bueno, este libro, Sin Fronteras, es un libro de Inma Pla. De verdad, voy fatal. ¿Qué me quedan? ¿10 minutos? ¿15? ¿5? 10. ¡2! Sin Fronteras es un libro capricho, un libro especial. Fijaos, es un libro de banderas. ¿Ves? Mexiunidos. Caunidos. Capón. Tú vas construyendo, con las banderas y con los nombres de los países, vas construyendo un mundo diferente. Un mundo en el que puede existir un país que se llame Mexiunidos. Como comprenderéis, si este país es el primero que hemos puesto, está con toda la intención del mundo, ¿no? Este proyecto, este libro lo desarrollamos juntos, Inma Pla y yo, y Zorro, y fue, hicimos una investigación para que hubiera países de todos los continentes, seleccionar también banderas que fueran bonitas. Y como siempre en todos los libros, el problema está en cómo acabar, ¿no? Entonces, Inma sugirió que fuera, ya que era tan interactivo, ¿no? Y era un libro para tocar, para familiarizarte con lo que es el formato, con 1000 combinaciones, un libro conciliador, un libro que integraba, pues pensamos que, quizá después de ver tantas banderas y de haber imaginado tanto y de este juego de palabras y demás, te apetecía, imaginar un país y colorear tu propia bandera. Casi todos hacían las banderas de los equipos de fútbol, hay que decirlo. Y este es el bosque, el que os enseñé antes, no sé si lo conocéis. Este libro le he llamado Infinito, libros infinitos, que en realidad yo quisiera que fueran todos. Nosotros sí que reimprimimos, Salvajes seguimos reimprimiendo, los que son iconos de nuestro catálogo seguimos reimprimiendo siempre. Es muy raro que haya un libro descatalogado en Zorro, lo cual hace
complicadísima las ferias y para los libreros y tal, pero... Este libro que hicimos con Elena Odriozola, imaginaros el discurso, nosotros queríamos hacer un libro sobre el discurso, un libro con el discurso de Ana María Matute. Nos parecía que en este discurso está todo lo que encierra su narrativa, era como el origen de su literatura. A mí me gusta mucho Ana María Matute. Entonces, claro, necesitábamos dibujar ese bosque, pero al mismo tiempo, si es el bosque origen de sus historias, tenía que ser un bosque infinito. Y la única manera que se nos ocurrió de hacer un bosque infinito es con este juego del siglo XIX que se llama miriorama. Un miriorama son una serie de tarjetas que se pueden combinar de infinitas formas y siempre coincide y forma un único escenario. Son tarjetas así. La idea fue de Elena y la desarrollamos pues juntos, ¿no? Y también, bueno, decidir qué personajes están en ese bosque es otra forma de reinterpretar un clásico, ¿no? Y qué mejor homenaje, ¿no? Que una... Así. Y ya acabo con el último libro, que es mi libro. ¿Sabes? Todos los editores tenemos un libro, ¿no? Como dos o tres, que es como el... Y el mío, yo siempre digo que quiero ser recordada como la editora de este libro, el Orbis Sensualium Pictus. Este es un libro que está, bueno, antes os he dicho que yo soy la editora del catálogo infantil, pero a veces hago incursiones en el catálogo de adultos, sobre todo cuando se trata de poesía o cuando hay raras avis como esta, ¿no? Este Orbis Sensualium Pictus, estoy aquí rodeada de maestras y bibliotecarias, estoy segura que ya lo conocéis. Bueno, es un libro de Comenius. En 1658, el pedagogo y filósofo checo Jan Amos Komensky, en latín Comenius, publicó esta obra que está considerada el primer libro ilustrado para niños. Fiel a su premisa, si alguna cosa, atención, 1658, si alguna cosa pudiera ser percibida por diversos sentidos, ofrézcase a todos ellos, puesto que los sentidos son los fidelísimos proveedores de la memoria. Este pedagogo estaba convencido de que la única forma de aprender es a través de los sentidos, del mundo sensible. Entonces se dedicó, es una enciclopedia visual dividida en 150 capítulos, cuya temática abarca todas las cosas fundamentales del mundo, de las actividades en la vida. Orbis Sensualium Pictus, también conocido como Orbis Pictus, recorre la totalidad del universo de su tiempo. Dios, habla de Dios, la naturaleza, los objetos, los seres humanos, recreando diferentes aspectos de su condición moral y social. Es un libro que se concibió originalmente, era un libro para aprender latín. Entonces se publicó en 3 lenguas al mismo tiempo, es decir, tal y como lo veis vosotros ahí, nosotros lo hemos publicado en latín y en castellano. Es la primera vez que se traducía. Bueno, trabajamos con una edición antigua que había en México, pero es una larga historia. Es un libro que en aquel momento ya era una propuesta novedosa y revolucionaria, ¿no? Porque empleaba la ilustración con fines didácticos. Y además es el primer libro pero al mismo tiempo para provocar el placer. Digamos que en este caso hemos sido fieles a la edición original, hemos mantenido el bilingüismo. Es latín-castellano, lo cual ha sido súper interesante, volver al latín. Bueno, antes había hecho un libro de prodigios que era en árabe, así que ya venía con un poquito de entrenamiento. Entrenamiento en el sentido de corregir un texto que no conoces la lengua de origen. Pero bueno, ahí había trucos, ¿no? Pues teníamos que seleccionar, si había que seleccionar alguna palabra, tenía que ser una palabra, si había 2 posibles traducciones de esa palabra en latín, elegíamos la que tenía raíz latina, no árabe, por ejemplo, o la que, no sé, fue un trabajo mano a mano con la traductora y tenía también un asesor del latín. Y la verdad es que disfruté muchísimo porque me encontré con un vocabulario que hacía tiempo, es como estremecedor la cantidad de palabras que hemos olvidado,
que designan cosas, ¿no? Así que en este sentido, a mí me gusta mucho una página en particular del Orbis, lo tengo aquí, que decía, es súper poético además en sus definiciones, no son definiciones normales. Hay una que me gusta mucho, a ver si soy capaz de encontrar, tenía que haberlo marcado. Es la de la familia. Y dice algo así como, el padre mantiene a la familia con su trabajo. Y entonces estás deseando ver cuál será el trabajo que en el siglo XVII se representa, ¿no?, como característico para mantener una familia, además una familia con muchos hijos. ¿Sabéis qué trabajo es? Venga, va, improvisar mientras yo lo busco. Es un pintor. Luego lo busco y os lo enseño. Es un pintor, sí. Estoy buscándola, a ver. La familia. Solo tengo que buscar en el índice. Tenemos un índice aquí que pone la familia, la familia. Dame un segundo, yo lo busco. Bueno, que me lo busque Javier mientras yo voy haciendo y ahora os la enseño la foto. Bueno, con esto ya acabo lo que es un poco contaros cuáles son las líneas de nuestro catálogo. Yo quiero acabar presentándoos, bueno, no sé qué os parece, creemos que ya os digo, que intentamos un poco eso, ¿no?, que nuestros libros dialoguen unos con otros, que no es una selección que busque la complacencia gratuita, somos bastante cañeros, nos gusta que el lector se quede con ganas de más, con cierto desasosiego, ¿no? Y lo único que quería añadir un poco es, yo creo que a veces las editoriales lanzamos los libros al mundo, al mercado, a los lectores, un poco como... Mira, no os engaño, ¿eh? La familia, ¿veis? El epígrafe es la familia, es el capítulo 120, no se nos olvide. El padre dice, los cónyuges reciben por la bendición de Dios a los hijos, la prole, y se convierten en padres. El padre engendra y la madre da a luz a hijos e hijas, está así en latín, hijos e hijas. En ocasiones, gemelos. Cada palabra que tú vas aprendiendo en latín te la pone en cursiva. En el original estaba como más así. Se diferenciaba gráficamente. El infante, niño, es envuelto en pañales y se le recuesta en una cuna. Es amamantado por la madre, con sus senos, y nutrido por las papillas. Aprende luego a caminar en los andadores, se divierte con juguetes y comienza a hablar. Al crecer se va acostumbrando a la piedad y al trabajo y es castigado si no se comporta bien. Los hijos deben a sus padres reverencia, cumplimiento del deber. Y por último, el padre sustenta a sus hijos trabajando. Un pintor. Mucho tienes. Este libro es actual, la actualidad de este libro es fascinante, aunque hable de cosas que a nosotros nos pueden resultar las virtudes de los pecados capitales, el ajusticiamiento, es todo el mundo sensible, ¿no? Bueno, lo único que decía, para terminar, a veces los editores lanzamos los libros como si fueran, pues eso, botellas en el mar, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos pensando un poco sobre esto y sí, es cierto, hay algo romántico, ¿no?, y altruista en esto, en lanzar el libro y a ver, seguro que descubrirán que es maravilloso, ¿no? Pero no es eficaz, porque hay muchos libros maravillosos que acaban perdidos en las mareas de las novedades. Entonces ahora, como profesionales también y como editores, conscientes también de ese papel de mediador que tenemos entre la literatura y el lector, estamos intentando acompañar al libro para que no ande solo. Y estamos desarrollando una serie de herramientas que ayudan a promocionar, que son herramientas para los mediadores que pueden, yo qué sé, desengranar todo lo que un buen libro puede hacer por ellos. Entonces, os quería enseñar, porque estábamos muy orgullosos y nos ha dado mucho trabajo, hemos hecho un catálogo interactivo digital.
Un catálogo interactivo digital. ¿Cómo tenía que hacer ahora? Que no me acuerdo. Lo tengo preparado, solo es un minuto. Pero no me acuerdo. No sé cómo salir de aquí. Y ahora está. Bueno, lo podéis encontrar en nuestra página web. Eso es. Okay. En nuestra página web tenéis el catálogo de adultos y el catálogo digital interactivo. No hemos incorporado todavía todos los títulos porque eso es mucho trabajo, pero vamos incorporando cada novedad que salió desde el año pasado. Así. Entonces vosotros tenéis que ir al full screen, catálogo, y entonces vais pasando. ¿Y qué es lo que os encontráis aquí? Bueno, pues os encontráis book trailer, entrevistas con los autores, vídeos de entrevistas con los autores, talleres a partir de los libros, críticas, reseñas, ideas un poco para que el libro no quede perdido en esa marea de novedades que hay en las librerías, y un poco también como un intercambio entre nosotros y los mediadores. Este es un libro el que, mira, así hacemos el círculo, el libro con el que me presentaba Eva, yo voy a hacer con el libro con el que acabe. Este es un libro en el que, bueno, en el book trailer lo que hemos intentado es, de alguna manera, ¿sabéis lo que es un book trailer? Es como una pequeña... Es difícil hacer un book trailer porque no puedes hacer spoiler, como dicen ahora, o adelantar el final del libro, pero tienes que dar identificar qué es lo más importante de ese libro, ¿no? Y en este caso son dos perspectivas. Los protagonistas son dos personas, es una persona y una ardilla, pero eso no lo sabes hasta el final. Entonces, en el book trailer queríamos concentrarnos en la importancia de mirar y cómo al cambiar la perspectiva cambia todo, ¿no? Y cualquier día puede ser un día lleno de sorpresas. Y colorín colorado.